Hola, 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 chicas. Olita, olita, chicos. Olita. Eh, yo no sé si ustedes recordarán, y quiero que lo recordemos, que hace un tempito estuvimos hablando de Pedro. Yo creo que eso fue en un devocional que hicimos del desayuno. Y estuvimos hablando de Pedro cuando el Señor el Señor le mostró una visión. Y en esa visión él le bajó unos lienzos con, con animales. Y estuvimos mirando también cómo han enseñado eso, que eso fue a que podían comer la morcilla, que podían comer el cerdo, lo que salga en Navidad. Más que todo lo hablan es por la Navidad, ¿verdad? Y entonces, porque porque yo les había dicho que enseñaban que había bajado ese lienzo con cerdo, pero ya frito, chicharrón, todo eso, que es lo que la gente enseña, ¿verdad? Y que entonces ahí fue donde el Señor, donde entra la palabra a decir, o sea, el hombre dice que ahí es donde a él esta palabra se le fue revelada, así, que, que, mm, que somos libres de comer lo que querramos porque ya el Señor dio la libertad. Entonces, nosotros vemos que el Eterno es un Padre muy bueno, Él no es contradictorio. Todos sabemos que él se despojó de su santidad y vino y caminó en esta tierra y hemos visto en muchos estudios y siempre se los he recordado que nosotros era para que, como fuimos hechos a imagen y semejanza, como fueron Adán y Eva cuando estuvieron en el huerto, por eso tenían esa comunicación y no tenían necesidad de pasar todo lo que se pasa ahorita, ¿verdad? Entonces, vemos que estábamos hechos a imagen de Él y a semejanza de Él. Entonces nosotros no necesitábamos pasar por una situación de la que pasamos después de la caída del huerto. Pero después el Señor en su infinita misericordia hemos también visto que en vez de nosotros habernos convertido a Él no le dio castigo a esta gente de matarlos ni nada, sino que también Él se convirtió a nosotros. También hemos visto, yo le estoy dando trocitos de los estudios, no se los estoy aclarando todo porque todo ya lo sabemos, pero para llegar al tema. También hemos visto eh, también hemos visto cómo eh, eh, Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y también hemos visto cómo esa luz se apagó, porque también sabemos que esa luz se apagó en el madero, porque la palabra también nos dice que la semilla que no muera, que no germine, entonces no podrá dar frutos. O sea, Él cargó la inmundicia tuya, Él no tenía necesidad de eso, cargó todo tu inmundicia, mi pecado, todo lo que nosotros hemos sido, Él lo llevó en el madero. Se sometió a humillación del hombre, se sometió a ser escarnecido, a ser humillado, a cargar con toda la inmundicia. Y todo esto se sometió él por amor. Ahora, todos sabemos que Él es el mismo, que al principio era la palabra. Entonces, el verbo se hizo carne, lo dice la palabra. Entonces, cuando vemos que Él mismo eh, eh, no se puede contradecir. Al venir a esta tierra como el Hijo de Dios, Él no se podía contradecir, o sea, Él no podía venir
a quitar todo lo que él mismo había plantado. Entonces, podemos mirar como todas las cosas que el Señor dice en el antiguo pacto, hasta el día de hoy, sigue estando como mandamiento, porque lo dijo Él, qué era lo que debíamos de comer y qué no debíamos de comer. Pero entonces, cuando las personas se dan esta cierta libertad de que ellos se pueden comer su chanchito, pueden comerse su morcilla y todo esto porque el Señor vino y que ya no vivimos por ley sino por fe, entonces estamos desactivando la palabra del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y el mismo que mandó los mandamientos en el antiguo pacto es el mismo que vino y dio la vida por ti y por mí en el madero. Entonces, miramos nosotros que hay muchas contradicciones entre los mismos cristianos. Tienen demasiadas contradicciones. Y entonces, para quitar un poquito, para tumbarles esa mentira que ellos mismos han estado planeando, ¿verdad? Encontramos en Hechos 10, a ver, dice la palabra en Hechos que estaba mm, Pedro estaba en una azotea cuando se le presentó estaba en una azotea cuando se le presentaron estos lienzos con todo este mundo de comida. Pedro, él sabía el tiempo que habían dado con el maestro. Él tenía la ley, él andaba con la ley de Moisés. Por eso a él no se le dio ningún problema decirle al Señor, jamás he comido cosa inmunda. Entonces, porque él no entendió el mensaje en el momento. Pero entonces la gente solamente lo estudian hasta ahí, de ahí dan una enseñanza y ahí acaba todo. Pero dice en Hechos 10, en el 27, le vamos a tumbar esa historia a las personas que dicen que solo eso fue lo que el Señor les dio autoridad para que comieran todo lo que les dé la gana, porque eso fue lo que el Señor les quiso decir ahí. Y aquí vamos a mirar hasta dónde llega el hombre a no acomodar la palabra como el Señor nos la da, sino como Él quiere tomarla. Porque todo el mundo nos damos cuenta que cada uno, la mayoría coge lo que le conviene. Y de ese trocito ya arreglan una enseñanza. Entonces la persona sigue enseñando lo mismo, que eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces dice aquí en Hechos 10, 27, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Con quién? Resulta que mientras que el Señor le daba o le mandaba una visión a Cornelio por medio de un ángel, entonces también le da la visión a Pedro. Pedro sabemos que es descendencia de los judíos. Entonces, cuando el Señor necesita de que este varón vaya a la casa de Cornelio, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero Cornelio no era de la descendencia de los judíos. Entonces, Pedro era de la descendencia de los judíos. Entonces, cuando el Señor le da la visión, cuando el Señor le manda a Cornelio el ángel para que le diga qué es lo que tiene que hacer, entonces también le da la visión a Pedro con los animales que le bajó del cielo. Entonces, Pedro va
porque el Señor tenía que prepararlo. Mire, el Señor tenía que preparar a Pedro porque Pedro, según Pedro, no podían llegar a la casa de otra persona que no fuera de los judíos. Él no podía entrar a ningún lado. Recordemos que Pedro tuvo un problema muy grande, que antes por eso fue que Pablo lo tuvo que exhortar, porque Pedro tenía un racismo que el Señor tuvo que luchar con él hasta quitárselo. Entonces vemos que por eso el Señor le dio esta visión a Pedro. Y Pedro la entendió, porque cuando van a llamarlo para que llegue a la casa de Cornelio, dice la palabra aquí en el 26, leamos el 26, dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, porque Cornelio cuando le vio se postró a los pies de Pedro. Entonces Pedro le dice, y dice en el 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis quién le dijo Cornelio. Cornelio sabía lo que estaba pasando, lo que pasaba perdón, vamos a leerlo primero. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo, llame como que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, cuando Pedro llegaba y al ver tanta gente, entonces él dice, vamos a leerlo otra vez y dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces dice, pero a mí me ha mostrado Dios, respondió Pedro. Cuando la casa está llena de tanta gente, la casa de Cornelio, entonces el Cornelio le dice así a los que estaban ahí, a la visita que había, por decir algo. Y entonces Pedro le responde, a mí me ha mostrado Dios, o sea, ustedes no se preocupen, que si yo sufría de ese mal, ya no va a ser más, porque a mí el Señor me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, ¿qué pasa? Pedro entendió que ya ya no habría para el Eterno, ya no era nada más para los judíos, había venido Él. No había venido solamente a salvar a los judíos, sino que a los extranjeros, a los común y corriente, como tú y como yo. Por eso Él dice que ya no los llamaría común o inmundos. Común y corriente. Ya el Señor entró y unió a todo, a los extranjeros, a los judíos, a todo aquel que se quiera arrepentir. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que fue un mandato divino del Eterno, un mandato divino que Él da para que nosotros pudiéramos entrar en el pueblo de Dios, el que Él vino a salvar. Aquí nos damos cuenta que no es lo que la gente enseña, que es comerse lo que quiere. No. El Señor no es así. Por eso su palabra dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y mucho menos de su palabra.
de sus mandamientos, de la ley. Nosotros sabemos que se habla mucho de la ley de Moisés, entonces dice, nosotros ya ya el Señor nosotros ya no pertenecemos a la ley, pero si nosotros creemos que el Señor se le presentó en visión al apóstol Pablo, el apóstol Pablo también tiene unos mandamientos muy semejantes a una ley de Moisés. Fueron dos varones que hablaron cara a cara con el Señor. Cuando yo digo así, es en el Espíritu. Entonces Pablo también fue llevado en el Espíritu. A Pablo no lo preparó un hombre. A Pablo no le dice, fue un hermano cualquiera que le dice, venga, el Señor siga, acepte al Señor. No, Pablo no tuvo esas experiencias con un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Pablo tuvo esas experiencias con el mismo Eterno. De una lo tumbó. Acuérdense que habíamos hablado de eso, que la palabra dice que cayó al suelo. Y desde ese momento Pablo fue apartado para el Eterno. Dice que fueron 2 años que se quedó en el anonimato, en el desierto. Entonces vemos que a Pablo, lo preparó el mismo Eterno. Y así mismo pasó con Moisés. Moisés, él no había llegado a escuchar del Eterno. Él nunca había llegado a escuchar del Padre Eterno porque él se crió en un lugar donde se adoraban los dioses de Egipto. Entonces, cuando él entendió que tenía una familia, inmediatamente le tocó ir. Entonces tampoco tuvo que una persona que le dijera, acepte al Señor. Nos damos cuenta que estas dos personas fueron muy parecidas. A Moisés se le presenta en una zarza al Eterno y a este se le presenta en camino a Damasco. Entonces miremos que son dos personas que tienen unos mandamientos del Eterno para cumplirlos. Y sabemos cómo le hablaba. Así fuerte se le hablaba a él directamente al pueblo, que era lo que él había aprendido, que decía la palabra, que él decía, por decir, a él no lo había escogido, por eso él con el orgullo, no de orgullo, porque Pablo no era orgulloso, sino con una dignidad, mejor digámoslo así, con una dignidad en su corazón. Decía, es que a mí no me puso el hombre, a mí como apóstol me puso el mismo Yeshua, a mí no me puso el hombre, para que nos demos cuenta que si Moisés tenía una ley para cumplir, Pablo también la tiene. Moisés la tenía, Pablo también la tenía. Ahora no podemos nosotros venir a transformar las cosas porque a mí me parece, porque es que yo creo que es así. No, la palabra es muy clara, que si Yeshua era el principio, el que vino y el que vendrá, él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado en ningún momento. Por eso él a los apóstoles decía, escrito está. Escrito está, o sea, él no tenía que decirles, no, venga, les cuento. Él decía, ¿verdad? Si ustedes están en la ley de Moisés, ¿y entonces qué está pasando? Si escrito está. Entonces no podemos ir nosotros haciendo lo que nos parece. Bueno, vamos a comer nuestro trozo de morcilla, vamos a comer nuestro trozo de chicharrón. Si la palabra de Dios nos enseña que el cerdo no lo debemos de comer. ¿Pero por qué? Si él vino, bendita misericordia que vino el Eterno para traernos salvación, pero también vino para hacer cumplir la ley. Lo dice la misma palabra, él mismo lo dice, yo no vine a hacer abolir la ley, yo vine a hacerla cumplir. Es hermoso. Entonces no sé por qué las personas enseñan de esta manera. Transformamos la palabra del Eterno a la manera que nos podamos nosotros acomodar a ella. Y yo creo que la palabra es para que ella venga y nos acomode a nosotros en el lugar que tenemos que estar. Para eso nos dejó sus escrituras, para eso nos dejó su nombre, para eso nos lo dejó todo, todas estas cartas de amor que nos dejó, porque cuando obedecemos, nos enamoramos. El verdadero amor viene de la obediencia. Ese amor, él mismo nos lo pone.
no es porque nosotros querramos amar, Él mismo nos pone ese amor. ¿Cuándo? Cuando empezamos a entender su palabra y a obedecer a su palabra. Les bendigo, mis amados, les bendigo.